Si no hay bloqueo y Cuba comercia con muchos países, entonces ¿por qué dicho país tiene autos de los años 50 en sus calles y no más modernos? Porque no tiene con qué comprarlos. Cuba no tiene una economía desarrollada. En principio, por la división del trabajo que se inventó en la Unión Soviética, a Cuba le tocaba poner tabaco, caña de azúcar, ron y cítricos, fundamentalmente algo de zinc, algo de níquel. Pero bueno, después de que terminó la Unión Soviética, de 1992 para acá, que ya han pasado una pila de años, la última vez que estuve yo en Cuba fue en el 92, imagínate, 2002, 2012, en 31 años tampoco han podido levantar una economía que funcione. Entonces Cuba no tiene que vender, y si no tiene que vender, no tiene divisas para comprar. Si tú ves la balanza de pagos de Cuba, que yo en algún video que ya hice sobre el embargo las vimos, Cuba compra más de lo que vende. ¿De dónde obtiene ese dinero? Bueno, del alquiler de médicos y de las remesas que envían los cubanos exiliados, sobre todo desde Estados Unidos, pero también desde toda Europa. Muchos cubanos le mandan dinero a sus familias, amigos míos, escritores, periodistas que viven en Europa. Entonces, ese es el problema, que tú para comprar coches necesitas, para poner una concesionaria de la Kia, que son autos coreanos baratos, buenísimos, pues necesitas que haya gente que la compre, y para que haya gente que la compre, esa gente tiene que tener un salario que le permita comprar un auto. Con los salarios que tiene Cuba, que paga el único empleador, que es el gobierno, pues no se pueden comprar automóviles. Y el gobierno no puede pagar mejores salarios porque no tiene ingresos, y no tiene ingresos porque Cuba no tiene que vender. Si Cuba multiplicara por 10 su producción de cualquier tipo, industrial, minera, agrícola, ganadera, mañana, podría venderlo sin ningún problema. Seguramente hay mercado para lo que hiciera. Pero no lo ha hecho, no lo han querido hacer. No lo quiso hacer Fidel, no lo quiso hacer Raúl, y no lo ha querido hacer Díaz-Canel. Es culpa de ellos.